Buenas tardes, tengan todos ustedes que nos ven y que nos escuchan. Regresamos a su programa favorito, a su canal de YouTube, a su cuenta de Instagram favorita, donde hablamos, discutimos y entrevistamos a personas sobre el tema de la doble moral. Y en el episodio de hoy, que es muy singular, es muy especial porque es el último de todas las entrevistas que hemos hecho, platicamos con una persona que nos acompaña el día de hoy. Pero antes de pasar de lleno a la entrevista, comenzaremos presentándonos. Mi nombre es Kevin Miranda, soy alumno de la Prepa Tec Celaya y me acompaña mi compañero Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Kevin? Buenas tardes. Pues estamos muy contentos de terminar con este último proyecto, con esta importante entrevista al maestro Pablo. Este, sí, pues con mucha emoción, Kevin. ¿Tú cómo te encuentras? Maestro Pablo, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Pues emocionado de estar aquí eh, acompañándoles en este cierre de su proyecto. Espero dejar satisfecho a su público y a ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, profesor, primero para dar contexto de quién es la persona que nos acompaña, nos gustaría que nos platicara sobre usted, qué es lo que, a qué se dedica, qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses, qué nos puede decir de usted. Muy bien, mi nombre completo es Pablo Genaro Caracheo Torres. De profesi- eh, soy profesor del área de ciencias y matemáticas en la preparatoria del TEC de Monterrey, Celaya, la Prepa TEC Celaya. Y aproximadamente durante veintitantos años, un poco más de 25 años, me he dedicado a la educación, pues en las áreas que ya mencioné, matemáticas y ciencias naturales. Pues ahora sí que he tenido la oportunidad o tengo la oportunidad de ver crecer a mis alumnos desde que entran con cierta temor, cierto miedo cuando llegan a primer semestre, esos primeros días de clases, y ver cómo van creciendo a lo largo de pues, los 6 semestres, cómo van creciendo intelectualmente, físicamente, pero lo más importante, emocionalmente. Cómo se van convirtiendo, por ahí alguien dijo, no recuerdo el nombre ahorita, de este filósofo, entran siendo niños y terminan siendo hombres. Totalmente emocionante y me encanta y creo que me seguirá encantando por siempre ese acompañarlos en ese crecimiento. Verlos me emociona y me encanta. Bueno, ya lo dije, me encanta verlos, esa evolución. De mis intereses, pues creo que precisamente en el fondo lo ven, una foto de la superficie marciana. Me encanta la ciencia, la tecnología, las matemáticas, todo eso que está detrás. Esa parte de atrás, pues es lo que representa parte de lo que me gusta. Y no solo eso, lo de los drones, robots, el envío de señales, la investigación espacial, la astronomía, sino desde la construcción, la ingeniería, cómo se arma, cómo se construye. Todo eso es parte de lo que me gusta y me gusta transmitirle a mis alumnos. Por eso he sido profesor desde, como les de matemáticas, primer semestre, desde aritmética, álgebra, los principios básicos, luego en química, luego en física y durante muchos años estuve a cargo y al frente de los equipos de robótica de la Prepa Tec Celaya. Entonces, pues, parece que el fondo creo que no pudo haber sido mejor elegido que lo que tengo en este momento, que es un hecho histórico que ocurrió precisamente en estos días. Así es. Y agradezco la oportunidad de, pues, estar aquí con ustedes y bueno, pues, no sé, en esta entrevista, pues, ahora sí que estoy algo emocionado porque nunca me había ocurrido que un par de alumnos me llamaran a participar en su proyecto final y menos que fuera a hacer una entrevista sobre un área que nos interesa a todos, pero bien podría decir que no es precisamente mi especialidad, en esta parte de la filosofía y en lo particular lo que es la ética. Bien, pues ahora sí que estoy en sus órdenes, chicos, ustedes díganme. Bueno, maestro, pasemos a la primera pregunta. ¿Usted qué entiende con las palabras doble moral?
Bien, primero definiré, bueno, lo que para mí es moral. Moral es toda esa serie de ideas, argumentos, usos y costumbres que me permiten decidir entre el bien y el mal, entre lo correcto o lo incorrecto. ¿Sí? Eso es la moral. Cuando me hablan o hablo de la doble moral, es que hay todo un código, voy a llamarlo un código de conducta, de juicios, para evaluar a una o a varias personas, y hay otro código de conducta o juicios para evaluar a otro grupo de personas o a una sociedad. ¿Sí? Entonces, para mí la doble moral es precisamente ese doble, pues esa doble argumentación que manejamos o que se maneja, o que manejamos las personas, que se maneja, por decirlo así como nuestra cara, hacer cosas para quedar bien, o al hacer cosas para, pues, no lastimar. Para mí eso es la doble moral, dos códigos de conducta. No sé. Y pasando a un aspecto mucho más práctico, algo que podamos ver en la vida, ¿cuáles son para usted las situaciones más recurrentes en las que vemos doble moral? Precisamente cuando te piden juzgar situaciones sociales. Eh, Me ocurre frecuentemente que algunos grupos, algunos muchachos de repente me cuestionan o me dicen, oye Pablo, ¿qué opinas del aborto, de esto, de aquello, de que capturaron al Marro, de que el presidente de la República diga las mañaneras o diga las tardecitas, o si López-Gatell tomó las medidas adecuadas, bueno, la gente tomó las medidas adecuadas o no tomó las medidas adecuadas para combatir el COVID? Y siempre juzgamos, o las personas tendemos a, bueno, yo, si yo estuviera en el poder, haría esto, esto y aquello. O si yo estuviera, haría... Sí, no, López-Gatell es que debía haber puesto a un gendarme detrás de cada persona para que no se quite el cubrebocas. O habernos amenazado con quitarnos a la Virgen de Guadalupe, digo, estoy exagerando, quitarnos a la Virgen de Guadalupe si no nos poníamos la vacuna. Pero vamos en la calle y somos los primeros en que nos quitamos el cubrebocas porque no puedo respirar. O no, es que no, el cubrebocas se me ve mal. ¿Cómo voy a usar un cubrebocas azul? No, 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 yo quiero uno de... Entonces, para mí esas son las situaciones de doble moral. A ver, critico a alguien fuera de mí, pero no soy capaz de mínimo hacer lo mismo. O sea, bueno, si ya entendí o creo entender que me están recomendando no usar usar el cubrebocas, ¿por qué carambas bajo el mínimo pretexto soy el primero que lo voto? Lo tiro. Porque soy el primero en que, ay, pobrecitos los pobres, no hay nadie que los ayude. Pero sale una política social para apoyar a las personas con escasos recursos y soy el primero. No, es que quieren que todo lo paguemos nosotros. ¿Por qué? Para... Ese es el doble, más que doble moral, yo diría, ese doble discurso que tenemos muchas de las personas. Sé congruente. ¿Quieres apoyar? Órale, algo vas a tener que hacer. Ya sea a través de el gobierno o a través de asociaciones o a través de tu propio ejemplo personal. Como profesor, vaya que me ha sucedido muchas veces. Digo, tengo que aceptar, no soy perfecto, no somos perfectos. Como profesor, de repente llego con el alumno y le digo, a ver, muchacho, es que esta tarea era para 100. O sea, te puse las preguntas más simples de todo. Es más, venían en el cuaderno. Claro, el muchacho me enseña el cuaderno y me doy cuenta que por X circunstancias, él no tiene ni la hoja 3 ni la 7. Y las preguntas que yo saqué, precisamente eran las preguntas 3 y 7.
¿Qué pasó ahí? Ah, es que se me olvidó dictárselas. A ver, oye, a ver, espera, creo que lo primero que debía haber hecho fue, a ver, espérame, ¿por qué no me contestaste la pregunta 3 y 7? Ah, es que no me las sabía. ¿Por qué no las sabías? Es que nunca nos las dijo. Ah, a ver, entonces él no está mal. El que está mal soy yo. Uno de una manera y a nosotros nos permitimos. ¿Sí? Entonces, también ahí se aplica la doble moral. Te dejo la tarea más difícil o te dejo los problemas más difíciles y yo resuelvo en clase los más sencillos. Digo, pues puedes resolver uno sencillo, uno mediano y uno difícil. Y dejarle al muchacho, al alumno, uno mediano, uno fácil y uno difícil. Se vale. Ahí está el doble discurso. Son algunos de los ejemplos que yo diría prácticos. O al menos son los que se me vienen ahorita a la mente rápidamente. Claro que sí, maestro. Es importante recalcar este punto que había dicho sobre esta incongruencia que se da, ¿no? Por ejemplo, lo que había mencionado en un principio, lo que se presenta, bueno, o lo que uno, o sea, estas dos entidades, por así decirlo, la incongruencia o, pues sí, la inestabilidad que ocurre al momento de usarla, maestro. Y aquí viene la tercera pregunta, maestro. ¿Por qué cree que una persona recurre a la doble moral? Buena pregunta. Y bueno, ahora sí que mi respuesta va a ser un tanto más que nada personal desde mi experiencia. ¿Sí? Digo, espero no, bueno, seguro que más de alguno se sentirá aludido, lastimado u ofendido. Y de una vez mis disculpas de antemano. Lo usamos porque precisamente somos personas muy dadas a lo que yo llamo hipocresía. Es decir, me importa el qué dirán, me importa qué opina, y nada más pongo como ejemplo, me importa qué me diga el joven Miranda, o qué me dice el joven Emanuel. Pongo una cara, pongo una serie de argumentaciones. Pero claro, de repente estoy frente a otro grupo, entre un Ricardo, entre un César, y claro que digo otras cosas, o me comporto de manera diferente. Es más, te lo puedo decir abiertamente, así. Este, en alguna ocasión, en otra institución educativa, hace muchos años, yo tenía el puesto de director y llegó una vez uno de mis jefes y me dice, quiero que despidas a esta persona. ¿Bajo qué argumento? No cumple con su trabajo. En ese momento no se me ocurrió preguntarle, ¿quién te dijo? ¿Quién te reportó? Simple y sencillamente, está bien, no cumple con su trabajo, sí, sí, no cumple con esto. Ah, está bien. Yo como jefe directo de la persona a la que se tenía que despedir, voy con la persona A, pero en el camino me quedo, bueno, pero sí me está diciendo el jefe que lo tengo que despedir porque yo soy su jefe directo. Mi jefe me está pidiendo que yo despida a porque yo soy el jefe directo. Pero yo hasta ahorita, de todos los argumentos que me presentaron, pues yo no reconozco ninguno. Cuando yo le he pedido que me entregue las cosas, me las entrega. Entonces llego con esta persona, con la persona y le digo, oye, tengo aquí un informe de que no has entregado toda esta serie de situaciones, de encargos. ¿Qué ha pasado? Explícame. Me dice, ¿sí los he entregado? Nada más que se los he entregado a fulanito de tal, que es mi jefe de la otra área. Bien. Entonces, voy con el jefe de la otra área y le digo, oye, fíjate que me pidieron hacer esto, despedir por pero no entiendo las razones de por qué lo tengo que despedir, porque ninguna de las razones que me dan es de mi área, son de tu área.
me puedes decir tú. Y ahí salió la doble situación, ¿no? De este personaje B. Este personaje B, para quedar bien con el jefe de los dos, de nosotros dos, pues le echó la culpa al de más abajo. Y obviamente, pues obviamente, el más grande, el jefe de los dos, pues claro, no tengo los reportes, pues despídanlo por inútil. Claro que cuando le dice a B, despídelo, B dice, no, no, es que no, yo no lo puedo despedir, no tengo el carácter, bla. O sea, pasó a ser la blanca palomita. Entonces, a que me mandan a la tolladero soy, es a mí. ¿Por qué? Porque como también yo era el jefe del otro, pues ahí voy yo. Y ya es cuando de repente me quedo, oye, espérate, es que aquí hay una doble situación, o sea, me estás jugando con los dos. Y es en ese momento que yo sí le digo al jefe de los dos, oye, espérate, yo no lo puedo correr. ¿Por qué? Porque a mí no me ha hecho nada. ¿Quieres que lo despidan? Que lo despida el que dice que no está cumpliendo con su trabajo. Yo no lo puedo correr. No, es que no te ha fallado. No, no me ha fallado, fíjate. Yo le he pedido la lista A, la lista B, la lista C, la lista D, y siempre me los he entregado en tiempo y forma. Yo no sé la otra persona que le ha pedido que no se lo he entregado. Bueno, para acabar pronto el cuento, finalmente no fue Bel que lo despidió, fue directamente el gran jefe. Las razones las conozco, no son publicables, francamente, pero a lo que voy es que precisamente existió esa situación de la doble moral. Juzgo a las personas, juzgo a las personas de una manera y me juzgo a mí mismo de otra manera. O por la relación social que llevo o me conviene, me comporto de una manera, juzgo de una manera, a los otros los juzgo de otra manera. O sea, me conviene quedar bien con mi jefe. Con él, qué padre, qué bien hace su trabajo. Y acá, ay, hijos. No sé, sabes que ese jefe no hace bien su trabajo, no hace bien sus cosas. O le exijo a uno cosas que al otro no le exijo. Ahí también viene la doble situación. Le pido a Kevin que haga esto y a Emanuel que haga esto otro. Y Emanuel en un momento dado, Kevin me puede decir, oye, espérate, ¿por qué a él le pones esto y a mí esto? Es que él me cae más bien que tú. No, 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 no. A ver, centrémonos. Te pido a ti y a él lo mismo. Ya sea, oye, es que yo lo hago más fácil y él lo hace más difícil. Bueno, está bien, pero todos tenemos capacidades y oportunidades, sí, capacidades diferentes, competencias diferentes. Pero no porque me cae mejor o me cae mal o porque quiero quedar bien con o no quiero quedar bien con, que es lo que te digo yo, le llamo hipocresía. ¿Sí? Y viéndolo en un aspecto mucho más grande, ¿cómo es que la doble moral afecta a la sociedad, profesor? Pues precisamente eso es lo que ocurre, siento yo, y aquí seré un poco autocrítico o crítico con nuestra sociedad. Eso es precisamente lo que ocurre con nuestra sociedad, pues voy a decirlo mexicana, y más particular celayense, que somos precisamente así. Nos encanta protestar porque a la persona de la esquina, no se le da la ayuda o se le presta, o porque tenemos tantos muertos o tenemos tanta gente enferma del COVID, o porque ahorita me ocurrió, voy al centro, lo primero que se me ocurre, para carambas, ¿para qué me abrieron tantas calles? No me puedo estacionar en ningún lugar. Y voy renegando y diciendo, a ver, espérate, bueno, pero ya pensaste que a futuro, dentro de 3, 4 meses,
pues la vialidad va a ser mejor y va a permitir que otras personas se estacionen, puedan bajarse y comprar, que ahorita no pueden hacerlo. O sea, nuestra sociedad está acostumbrada o trabaja de esa manera, en esa doble situación. Por un lado reclamamos y por el otro lado no hacemos nada para apoyar, a ver, espera, o sea, o apoyar o hacer cómo mejorar la vida de los otros. Sí, le pedimos que los otros hagan lo que nosotros no queremos hacer. Ok, eres, sí, simple y sencillamente así. Oye, bueno, sí, ya sé que te afectó en el sentido que no vas a poder ir al centro como tú quisieras, llegar en coche hasta la puerta del restaurante tu favorito. Pero pues si nunca has llegado a la puerta del restaurante, a tu restaurante favorito, a la puerta en el coche, siempre has dejado en el estacionamiento de adelante o de atrás y te vas caminando, pues ahora te tocó ir, dejar tu coche más atrás y pues caminar más. Simple y sencillamente, no, pero no, está mal el gobierno, está mal el otro, nunca estoy mal yo. Entonces, como sociedad somos muy dados a eso. Como dice el dicho, nos encanta ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y ahí está la doble moral. Depende como sociedad que nos cómo la tomemos, bien, regular o mal. Claro que Yo sí, opino que maestro. Sí. generalmente la tomamos mal. Estamos entonces hablando sobre una sociedad, o sea, con bajos niveles de aceptación, por así decirlo. ¿Está de acuerdo, maestro? Sí, Sí, lamentablemente sí. sí. Entonces Sí, pasamos a... lamentablemente así es. Sí, dígame. Sí, nada más iba a decir, y lamentablemente así es, y más que nada debido a nuestra falta de, pues, algunos le llaman educación, yo les llamo más bien de cultura, de civilidad, de tolerancia, Claro, de aceptación del otro y de aceptación de nosotros mismos, desde mi claro que punto de sí, vista. maestro. Sí. Pues pasamos a la última pregunta, maestro, a la pregunta de oro. ¿Cuáles son los beneficios de la doble moral desde su perspectiva, maestro? Beneficios. Órale, me la pusiste difícil. Ay, ay, ay. Pues beneficios. Si podemos hablar de beneficios, serían aquellos que de repente hay oportunidades o se presentan oportunidades más pronto que en otras ocasiones. Ejemplo, se me ocurre, en nuestra doble moral de repente se abren oportunidades, nuestra doble situación, el de manejar esto de las relaciones públicas, voy a llamarlo así, que de repente conoces a personas que tienen cierto nivel de poder o cierto nivel de influencia social y que solitas se enganchan o solitas las puedes hacer caer o hacerles una petición de apoyo a la sociedad. Chantaje, pues, finalmente chantaje. Claro, me vas a decir, bueno, pero es que finalmente es chantaje, sí, pero estás usando el chantaje para un bien común o para un bien de algún grupo de personas. Si es que en el chantaje puedes decir que hay bien, yo creo que esa sería la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Es beneficioso? Pues no, yo creo que dependería de de los hechos, de la situación. Digo, y se me ocurrió en este momento eh, pensar en eso de que, digo, bueno, sí lo vi. Había una persona que se dedicaba a la política, obviamente para quedar bien socialmente y obviamente políticamente. En su momento, apoyó a un grupo de jóvenes, entre los que me encontraba yo, para hacer rampas de acceso a la gente que usa silla de ruedas, a gente con...
te estoy hablando de hace 40 y tantos, 40 años, 30 años, 30 y tantos años, que este personaje público, candidato, en aquel entonces, se comprometió a hacer unas rampas. Claro que cuando ya obtuvo los votos y llega a esa posición de poder, cuando a este grupo de jóvenes le hacen la petición, de repente finge ignorancia. Lo que no se acordaba, o en un momento no se recordaba, es que un familiar y había estado cuando hizo la promesa, pues precisamente el contacto lo logramos a través de ella. Entonces, ella se encargó de decirle, oye, fulanito, es que tú dijiste en este momento que tú nos apoyabas. Y me acuerdo perfectamente que la respuesta fue esa, lo que te acabo de decir. ¿Me estás chantajeando? Y esta personita le responde, sí, porque eso va a beneficiar a este grupo de personas. Pues no le quedó otra más que hacerlo. No le quedó otra más que hacerlo. Digo, el acto de chantaje pues es malo desde mi punto de vista, pero el beneficio que trajo a otros, así Maquiavelo, en eso sí tenía razón, a veces el fin justifica los medios. Y lo pongo, a veces, no siempre, a veces, no siempre, ¿sí? Pero bueno, así ocurren y así son cosas que en la vida van ocurriendo, van sucediendo. Espero haber más o menos respondido a tu pregunta. Sí, profesor. Realmente que estas preguntas que le hemos traído nos han permitido conocer un poco más de su experiencia como profesor, como persona y como ciudadano particularmente de la ciudad de Celaya. Y veo que los ejemplos que nos ha dado realmente logran captar nuestra atención a estar más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre en nuestra ciudad, lo que ocurre en nuestras calles y especialmente lo que ocurre con nosotros mismos y que hay que ser críticos con nosotros mismos de la misma forma en que somos críticos con los demás. Entonces, Jorge, qué más te llevas? ¿Qué más hay que decir? Pues, o sea, yo me llevo más como conocimientos del maestro Pablo sobre su experiencia más, porque pues yo, seamos honestos, yo no soy de aquí de Celaya, yo no soy originario de Celaya, pero el maestro Pablo me aporta más conocimiento sobre la población de Celaya, por así decirlo, en términos más específicos, como él mencionaba, ¿sí? Y la verdad me llevo muchos conocimientos a casa, claro que sí, listos para compartir con otros, para que podamos crear una sociedad un poco, como decía el maestro Pablo, con más cultura, con más tolerancia y aceptación. Sí, Jorge. Y bueno, sin más que decir, quiero darle las gracias al profesor Pablo, quiero darte las gracias a ti también, Jorge, por tu tiempo y a todas las personas que nos escuchan. Y con esto damos cierre a las entrevistas, ¿no, Jorge? Claro que sí. Les doy muchísimas gracias a los dos por su participación y su colaboración, para brindar los minutos extra durante estos últimos periodos de la prepa. Sí, los periodos más pesados, se podría decir. Tú lo acabas de decir. Los últimos días de ustedes en la prepa, y me encanta acompañarlos en estos últimos momentos y acordarme de ustedes cuando llegaron, como lo dije al principio. Muchísimas gracias, maestro Pablo. Bueno, sin más que decir, Igualmente a ustedes. me gustaría despedir a toda nuestra audiencia y con esto dar por concluido nuestro proyecto sobre la doble moral y con nuestras entrevistas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.